La noche del 8 de marzo de 2014 parecía ser una más en el cielo del sudeste asiático. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó desde Kuala Lumpur con destino a Pekín. Un Boeing 777, uno de los aviones comerciales más seguros y modernos del mundo, con 239 personas a bordo, pasajeros de diferentes nacionalidades, familias, trabajadores, viajeros comunes que simplemente buscaban llegar a su destino. Nada en ese instante parecía fuera de lo normal. Nadie imaginaba que estaban a punto de protagonizar uno de los mayores misterios de la aviación moderna, un enigma que una década después sigue sin resolverse y que aún divide a expertos, gobiernos y familias. El Boeing despegó a las 00:41 horas. Todo transcurría con normalidad. Los controles técnicos estaban en orden. La comunicación con la torre era rutinaria. Los pilotos experimentados seguían el protocolo habitual. A los pocos minutos, el avión alcanzó la altitud de crucero y se dirigió hacia el mar de China Meridional. A bordo, la vida continuaba como en cualquier otro vuelo nocturno. Algunos pasajeros dormían, otros leían, otros esperaban que las horas pasaran entre la oscuridad y el rumor constante de los motores. Pero algo ocurrió alrededor de la 1:20 de la madrugada. En ese instante, el avión desapareció de los radares civiles. La última comunicación, registrada con un simple "Good Night Malaysian 370", fue lo último que el mundo escuchó de la tripulación. Después de eso, silencio absoluto. Ni señales de radio, ni mensajes de emergencia, ni rastro en las pantallas que vigilan cada vuelo en el planeta. Como si el MH370 hubiera sido tragado por el cielo. Al principio se pensó que podía tratarse de una falla técnica. No era la primera vez que un radar civil perdía momentáneamente contacto con un avión. Pero lo extraño fue que tampoco los sistemas automáticos enviaban información. El avión no solo dejó de hablar, dejó de existir en las rutas de seguimiento. Lo más inquietante llegó después. Los radares militares detectaron que, tras desaparecer del control civil, el Boeing 777 había cambiado radicalmente de rumbo. Giró hacia el oeste, cruzando Malasia, internándose en el estrecho de Malaca. Un movimiento inesperado, fuera de plan de vuelo, como si alguien hubiera decidido llevar el avión hacia otro destino. La pregunta que retumbó desde ese momento fue simple y aterradora. ¿Quién estaba al mando del MH370 después de ese giro? ¿Fue un fallo catastrófico que desvió la aeronave? ¿Un secuestro? ¿Una decisión de los pilotos? Nadie podía responder con certeza. Lo único real era que, mientras el mundo dormía, un avión entero con 239 almas se desvanecía en la oscuridad. Las horas siguientes fueron caóticas. Las familias en Pekín esperaban la llegada del vuelo. El horario de aterrizaje se acercaba, pero los tableros de información en el aeropuerto no cambiaban. Pasaban los minutos y el vuelo no aparecía. Al principio hubo confusión, tal vez un retraso, tal vez una demora. Pero pronto los rumores comenzaron a crecer. El MH370 no estaba en ninguna parte, no había contacto, no había explicación. La noticia se expandió como fuego. Las cadenas internacionales informaban con incredulidad. Un Boeing 767 había desaparecido sin dejar rastro, en pleno siglo XXI, con satélites orbitando cada rincón del planeta. Con radares vigilando el cielo las 24 horas, ¿cómo podía un avión comercial desaparecer en la nada? El mundo entero quedó paralizado. La búsqueda comenzó de inmediato, pero desde el inicio estuvo plagada de contradicciones. Se peinaron las aguas del mar de China Meridional, donde se creía que había caído, pero nada apareció. Ni restos, ni manchas de combustible, ni señales de vida. Era como si el avión hubiera sido absorbido por un agujero negro. Cada día sin resultados aumentaba la desesperación. Las familias se agolpaban frente a las oficinas de Malaysia Airlines, llorando, reclamando respuestas que nadie podía darles. A medida que los días pasaban, nuevos datos surgían. Los radares militares indicaban que el avión había volado durante horas después de desaparecer de los radares civiles. Incluso algunos sistemas automáticos satelitales seguían registrando pings, señales de comunicación que confirmaban que el avión seguía en el aire, alejándose hacia el sur del Océano Índico. Eso significaba que no se trataba de un accidente inmediato. El MH370 había seguido volando en silencio, lejos de las rutas comerciales, rumbo a un destino desconocido. Esa revelación transformó el caso. Ya no se trataba de una falla mecánica repentina. Alguien había desactivado los sistemas de comunicación, había cambiado el rumbo y había mantenido al avión en vuelo durante horas. Pero, ¿con qué objetivo? ¿Y por qué desaparecer sin dejar rastro? La teoría del secuestro comenzó a tomar fuerza. Algunos expertos sugirieron que el piloto o el copiloto
Podrían haber tomado control deliberadamente, quizá como un acto desesperado o con motivos ocultos. Se investigaron sus vidas, sus finanzas, sus creencias. No se halló nada concluyente, pero la duda quedó sembrada. ¿Y si la desaparición fue un acto humano y no un accidente? Mientras tanto, decenas de países unieron fuerzas para buscar en una de las operaciones más grandes de la historia de la aviación. Barcos, aviones y satélites rastrearon millones de kilómetros cuadrados en el Océano Índico. Se invirtieron miles de millones de dólares. Y, sin embargo, los resultados fueron mínimos. Apenas unos fragmentos de restos encontrados en playas de África y del Océano Índico, piezas que probablemente pertenecían al MH370. Pero nunca se halló el fuselaje, nunca se recuperaron las cajas negras, nunca se encontró el lugar exacto del impacto. El misterio crecía. Para las familias, la ausencia de pruebas era peor que cualquier tragedia confirmada. El duelo se volvió imposible. Habían muerto, habían sido secuestrados. ¿Podrían estar vivos en algún lugar? Cada día sin respuestas era un golpe más a su esperanza. La desaparición del MH370 se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad humana frente al cielo. En una era donde creemos tener todo bajo control, un avión entero había logrado escapar de la mirada del mundo. Nadie sabía dónde estaba. Nadie podía explicarlo con certeza. Y cada teoría parecía más aterradora que la anterior. Algunos hablaron de un incendio en cabina que habría incapacitado a los pilotos, dejando al avión volando en piloto automático hasta quedarse sin combustible. Otros afirmaron que podría haber sido un secuestro con fines políticos, aunque jamás hubo un grupo que se adjudicara el hecho. Las hipótesis más oscuras sugerían incluso conspiraciones internacionales, ocultamiento de información y secretos que los gobiernos no quieren revelar. El MH370 no era solo un avión perdido, era la prueba de que, incluso con toda nuestra tecnología, aún hay misterios que el cielo guarda celosamente. Y mientras las olas del Índico cubren lo que pudo haber ocurrido esa noche, el mundo sigue preguntándose ¿qué pasó realmente con el vuelo MH370? La búsqueda del MH370 pronto se convirtió en la operación más ambiciosa, costosa y desconcertante de la historia de la aviación. Decenas de barcos recorrieron las aguas, aviones militares patrullaron día y noche, y los mejores satélites del mundo fueron redirigidos hacia el Océano Índico. Aún así, el mar devolvía siempre la misma respuesta: nada. Ni una pista clara, ni un destello metálico, ni una huella que confirmara el destino de las 239 personas a bordo. El vacío era absoluto. Los primeros fragmentos aparecieron más de un año después, en 2015, en la isla Reunión, en el Océano Índico. Un pedazo de ala conocido como flaperón fue arrastrado por las olas. Los análisis confirmaron que pertenecía al Boeing 777 desaparecido. Ese hallazgo fue un respiro amargo. Confirmaba que el avión se había estrellado en algún lugar remoto del Índico, pero no decía dónde ni cómo. Otros restos menores aparecieron en las costas de Mozambique, Tanzania y Madagascar, piezas sueltas que el mar había arrastrado desde algún punto desconocido. El avión había terminado en el océano, pero el lugar exacto seguía siendo un enigma. El misterio crecía porque los datos satelitales indicaban que el MH370 había volado durante horas después de perder contacto. Esos registros sugerían que el avión viajó hacia el sur del Índico hasta que se quedó sin combustible. ¿Pero por qué? ¿Quién programó ese rumbo? ¿Y por qué no hubo ningún intento de comunicación de emergencia? La idea de que todo fue deliberado comenzó a ganar peso. Algunos expertos apuntaron al capitán Zaharie Ahmad Shah. Era un piloto con más de 18,000 horas de vuelo, un hombre respetado y apasionado por la aviación. Pero se filtraron detalles inquietantes. En su simulador personal de vuelo, se habían encontrado rutas programadas que coincidían con trayectorias hacia el Índico Sur, similares a las que se cree que tomó el MH370. ¿Casualidad? ¿Práctica? ¿O evidencia de un plan oculto? Los investigadores nunca pudieron probar nada concluyente. Y aunque para muchos la teoría de un suicidio extendido del capitán es la más lógica, para otros resulta incomprensible pensar que un hombre experimentado hubiera arrastrado a 238 inocentes a la muerte. El copiloto Farik Abdul Hamid tenía apenas 27 años y se encontraba en sus primeros vuelos como piloto en un Boeing 777. Su perfil no revelaba motivos para una acción de esa magnitud. Tampoco hubo pruebas de que hubiera intentado tomar control en contra del capitán. La tripulación fue investigada una y otra vez, pero las conclusiones siempre terminaban en un callejón sin salida. Otras teorías apuntaron a un secuestro. ¿Y si alguien había logrado ingresar a la cabina y desviar el avión? Pero ningún grupo terrorista se adjudicó la desaparición. Ninguna llamada de rescate, ninguna demanda,
ninguna prueba de que se tratara de un acto organizado. Los expertos coincidían en algo: un secuestro de este tipo, sin una declaración pública ni un objetivo claro, carecía de sentido. También surgieron hipótesis técnicas. Algunos hablaron de un incendio eléctrico que habría incapacitado a los pilotos y desconectado los sistemas. En ese escenario, el avión habría seguido volando en piloto automático hasta agotar el combustible y caer en el océano. Pero los registros satelitales mostraban cambios de rumbo demasiado precisos para ser accidentales. El avión parecía haber sido controlado, al menos en parte, por alguien consciente. El misterio del MH370 pronto dejó de ser solo un caso aéreo y se transformó en un terreno fértil para las teorías de conspiración. Algunos decían que el avión fue derribado accidentalmente por un misil y que gobiernos poderosos ocultaban la verdad. Otros aseguraban que había sido secuestrado y llevado en secreto a alguna base militar remota. Hubo incluso quienes hablaron de experimentos secretos, de armas invisibles, de fenómenos inexplicables. La falta de pruebas sólidas alimentaba cada especulación. Mientras tanto, las familias de las víctimas vivían en un tormento interminable. Se reunían, protestaban, exigían respuestas. Muchos padres, hijos y hermanos se negaban a aceptar la muerte de sus seres queridos sin pruebas claras. El duelo quedó congelado en una espera eterna. Cada rumor, cada noticia, cada supuesto hallazgo reabría la herida y la esperanza. La pregunta, ¿qué pasó con el MH370? No era solo técnica, era humana, un grito de dolor que exigía verdad. La búsqueda oficial terminó en 2017 sin resultados. El área explorada había sido de más de 120.000 kilómetros cuadrados en las profundidades del océano. Nunca antes la humanidad había rastreado con tanto detalle un territorio submarino tan vasto. Y aún así no apareció el avión. Una empresa privada retomó la búsqueda en 2018, convencida de que nuevos análisis matemáticos podían dar con el lugar exacto. Tampoco hubo éxito. Desde entonces, el MH370 permanece en silencio, sepultado bajo el mar, en algún lugar que aún no hemos encontrado. El enigma del MH370 cambió la aviación para siempre. Se revisaron protocolos, se reforzó el seguimiento satelital, se exigieron nuevas normativas para que ningún avión comercial pueda desaparecer de esa manera. Pero, al mismo tiempo, el caso dejó al descubierto una verdad incómoda. Incluso en la era de la tecnología, el cielo sigue teniendo rincones donde el hombre no puede ver. A más de una década de su desaparición, el MH370 sigue siendo un fantasma que recorre los pasillos de la memoria colectiva. Cada documental, cada investigación, cada libro que se publica sobre el tema vuelve a encender el debate. Pero ninguno logra cerrar el círculo. La verdad está enterrada en algún punto del océano, junto a 239 historias que nunca llegaron a su destino. Quizá algún día la tecnología avance lo suficiente para localizar el fuselaje y recuperar las cajas negras. Quizá entonces se revele la verdad. Si fue un acto deliberado, un accidente catastrófico o algo aún más inquietante. Pero hasta que eso ocurra, el MH370 seguirá siendo un símbolo de incertidumbre. Lo que ocurrió esa noche no fue solo la desaparición de un avión. Fue la desaparición de la certeza, la demostración de que el control humano no es absoluto, de que incluso la máquina más confiable puede desvanecerse en la nada. Fue un recordatorio brutal de que el cielo no siempre da respuestas y que a veces la única verdad es el silencio. El vuelo MH370 no es solo un caso sin resolver, es una herida abierta en la historia de la aviación. Un misterio que, más allá de datos técnicos y teorías, representa el dolor de cientos de familias que aún esperan escuchar lo que nadie ha podido decirles. El avión puede estar perdido en el fondo del océano, pero su ausencia sigue volando sobre nosotros, como un recordatorio de lo frágiles que somos frente al cielo. Y mientras el mundo sigue girando, el MH370 sigue allí, oculto, inalcanzable, envuelto en sombras. Tal vez nunca sepamos lo que realmente pasó. Tal vez la verdad esté condenada a permanecer bajo las aguas eternas del Índico. Lo único cierto es que esa noche, 239 personas abordaron un vuelo con destino a Pekín y nunca volvieron. Desde entonces, cada vez que un avión despega y los pasajeros miran por la ventana hacia la oscuridad, una pregunta late en el silencio: ¿qué fue lo que se llevó para siempre al MH370?